comencemos a hablar de integración sensorial y su impacto en la escolaridad. Primero lo organicé tratando de abordar ciertos principios básicos, teóricos, para poder comprender un poco mejor el por qué hacemos o por qué aplicamos ciertas herramientas, ¿ya? A medida que vaya avanzando, recuerden que pueden colocar sus preguntitas y ahí me van a aparecer. Entonces, iniciamos con el procesamiento sensorial, ya son interacciones neuronales en el cerebro asociado con las señales sensoriales entrantes del ambiente o del cuerpo y las respuestas que resultan de este input. ¿Ok? Entonces, muchos conocemos el término integración sensorial, pero integración sensorial es solo una de las fases del procesamiento sensorial. ¿Ok? Más adelante igual les voy a mostrar, pero es importante diferenciar estos dos conceptos porque el procesamiento sensorial lo podemos ver desde el macro, ya desde este es el proceso completo, mientras que la integración sensorial solo es uno de los pasos de todo este complejo. Dentro de este procesamiento sensorial entra la detección, la modulación, la discriminación e integración del input sensorial y estos son componentes del procesamiento sensorial, como les explicaba. Entonces, ¿de qué depende este procesamiento sensorial? Depende de un sistema nervioso central, ¿sí? Depende del ambiente y depende de la genética. Entonces, cuando yo tengo porque nos ha pasado, hay muchos casos de niños que tienen hipoxia al nacer o hemorragias o nace con algún diagnóstico y ya ese sistema nervioso central está alterado, pues bueno, eso va a desencadenar ciertas dificultades en el procesamiento sensorial. Ahora pensemos que pues nace un bebé completamente sano, sin ningún problema estructural dentro de su sistema nervioso central, pero no recibe la estimulación adecuada o está muy aislado de ciertos estímulos, entonces eso también va a generar dificultades para que a medida que el niño crezca pueda procesar los estímulos que todos tenemos a nuestro alrededor. Y la parte genética, pues nada, los padres en experiencias, información genética, pues le transmiten todo esto a sus hijos y es muy típico que encontramos es que, por ejemplo, no tolera estas texturas porque así era yo cuando pequeña o ahorita yo no tolero mucho las texturas y mucho a veces se parecen en estos casos, ¿ok? Estas son las etapas del procesamiento sensorial, ¿sí? Tenemos primero el registro, que es la habilidad para anotar información del ambiente o el cuerpo y responder a esta. Es importante aclarar también que el input sensorial no solamente viene del entorno, del exterior del cuerpo, sino también desde adentro, ¿ok? Tenemos también interoceptores, cuando siento el hambre, e incluso sentir las palpitaciones de mi corazón, eso es un input sensorial, ¿no? Y cuando yo hablo de registro, es que mi cuerpo se dé cuenta de que algo sucedió. Por ejemplo, yo estoy acá hablando con ustedes y de repente si se prende algún flash de este lado, me puedo dar cuenta de que algo sucede a mi alrededor. La segunda fase es la modulación, que es la excitación o la inhibición del sistema nervioso central en respuesta a la entrada de estímulos sensoriales. Para explicar un poquito mejor, en esta es que el cuerpo responda a una intensidad adecuada y o medianamente igual a lo que fue el estímulo. Por ejemplo, si nos damos un golpe, nuestra respuesta debería ser o quejarnos, llorar o sobarnos porque nos dolió, ¿sí? Pero hemos conocido a muchos chicos que cuando se golpean no sienten igual el dolor, soportan bastante el dolor, pero esa intensidad o esa respuesta a ese golpe, a esa intensidad del estímulo, no es coherente, ¿ok? Entonces, cuando tenemos estas dificultades es porque específicamente tenemos problemas en la modulación. O también por el contrario, tenemos niños que entonces, porque me pasó una vez, con algodón los frotas o usan espuma de afeitar y entonces te pueden decir que sienten que lo quema. Esa intensidad pues tampoco es coherente con el estímulo que está entrando. Entonces vemos que está alterado allí
esa percepción de ese estímulo específico, ¿ya? Está la discriminación, que entonces tiene que ver con la interpretación y el significado de esa información sensorial. Yo registro la información, doy una respuesta adecuada en intensidad y yo puedo saber, por ejemplo, si me está tocando algo suave o algo áspero. Yo puedo entender si me está tocando el hombro o el codo, ¿ok? Porque discrimino zonas, discrimino cualidades, discrimino o sea, tamaño, formas en esa fase, pero estamos hablando ya de una tercera fase. Después de esta sí tenemos la integración sensorial, que es en donde todas estas pequeñas fases pues se organizan en el cerebro y después de eso yo puedo emitir una respuesta, ¿ok? Entonces vemos que aquí lo importante es que para poder trabajar el procesamiento sensorial, yo tengo que pasar por cada una de estas fases. Y parte de nuestras evaluaciones es determinar en qué fase es en donde el niño tiene la dificultad, ¿sí? Tenemos niños que tienen y también pues en qué sentido, en qué sistema sensorial. Pero hay niños que entonces vienen porque no registran las sensaciones. Hay niños que entonces vienen porque están muy irritados porque no toleran las texturas. Pero, pero realmente lo importante de esto es entender eso, que no es solamente aplicar estímulos por aplicarlos, sino que este procesamiento sensorial cumple con ciertas fases y ciertos procedimientos. Acá tenemos una imagen que quise colocar, tenemos los sentidos y adicional, esta teoría de integración sensorial fue desarrollada en base a tres sentidos específicos: el tacto, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Durante las investigaciones, después de un tiempo, añadieron el sistema visual por toda la información que nosotros podemos obtener evaluando ese sistema, ¿ya? Entonces, la integración sensorial es un proceso neurobiológico en el cual información sensorial de diferentes fuentes y modalidades es asociada y organizada en unidades perceptuales. Esto es importante porque cuando yo aplico un estímulo, yo estoy desencadenando toda una serie de respuestas químicas de mi sistema nervioso. Entonces, muchas veces no, bueno, me he encontrado con la típica frase es que, bueno, hemos puesto texturas para que se acostumbre o le hemos montado en el columpio para que se acostumbre. Lo que estamos haciendo es desencadenar una serie de procesos químicos de estrés en el cuerpo que más bien nos va a jugar un poco en contra, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, si yo tengo un niño que le molesta o le tiene miedo a las alturas, por ejemplo, y yo quiero que él en el parque se monte en el columpio y yo lo subo, ese sistema va a entrar en un estado de estrés en donde va a comenzar a producir hormonas de estrés, el cortisol, todo ese sistema va a comenzar a sudar, la frecuencia cardíaca va a aumentar y lo que hace esto es que genera un aprendizaje negativo a lo que yo estoy queriendo exponer, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte porque cuando aplicamos sensaciones, cuando aplicamos estímulos, nosotros estamos cambiando el funcionamiento del sistema nervioso central de esa personita a quien nosotros le estamos aplicando esto, ¿no? Este es el código QR, no sé si lo pueden ir escaneando para que tengan acceso al Drive, ¿ok? Eh, Ahí de todas formas durante la presentación va a ir apareciendo también. Les voy a dar un ratito para que lo escaneen y continuar. Ok, ahora, la encuesta número 1 que quería enviarles, a ver, es la siguiente. Estoy tratando de que... A ver, les envío esta primera.
les va a aparecer, les tiene que haber aparecido una encuesta donde tienen que seleccionar la respuesta que ustedes crean y luego de que terminemos yo les voy a mostrar el resultado. Igual esta es de lo primero que acabamos de conversar. Ya me están dando gracias por los documentos. Y ok, listo. Y ahora voy a terminar acá y les muestro. O sea, todo muy bien, excelente. Respondieron súper bien. Igual allí les muestro los resultados y efectivamente tenemos esas cuatro fases: registro, modulación, discriminación, integración sensorial. Y lo más importante es entender que o esta ayuda que le queremos brindar a los chicos tiene que eh, pasar por un proceso, ¿ok? Es importante. Entonces, continuemos acá con la presentación. Después de eso, nos vamos a ir a algunos componentes de la parte de integración sensorial. Entonces, ¿de qué se encarga? Se encarga de seleccionar estímulos, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, en este momento, ustedes me están escuchando, pero tienen quizás algún otro sonido a su alrededor. Tienen un ventilador que les está soplando, la luz del lado, pero su sistema está seleccionando a qué le va a prestar atención, ¿ok? Entonces estoy viendo la cámara y estoy escuchando en este momento a la persona que habla. De eso se encarga o es parte de esas funciones de la integración sensorial. Puede aumentar, ¿ok? El registro de lo que yo estoy obteniendo del ambiente. Inhibe también sensaciones. A ver, cuando nosotros o en este proceso que les explicaba de seleccionar lo que nosotros queremos, a lo que le queremos prestar atención, el cerebro hace un trabajo espectacular en donde focaliza lo que quiere mientras que está inhibiendo otra información que para él no es relevante, ¿sí? Y muchos de nuestros chicos, el mayor inconveniente que tienen es justamente allí, porque en vez de separar e inhibir esa información que en ese momento no les sirven, están procesando todo al mismo tiempo de una forma desorganizada. Entonces es cuando tenemos a los chicos inquietos, entonces o pueden comenzar a gritar, a llorar, pero es porque su cerebro no está logrando hacer esa separación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la integración sensorial ayuda en un proceso que se llama poda sináptica, que es, imagínense el cerebro con muchas, muchas, muchas neuronas, puntitos, que están desorganizados y cuando el cerebro comienza a hacer pues todas estas funciones de concentrarse acá, inhibir en esta parte, conectar neuronas, hay neuronas que no son necesarias que comienzan simplemente a apagarse. Y esa es la forma en que se organiza la información dentro de nuestro sistema nervioso central y que nos ayuda a no estar tan desorganizados. Con este proceso nosotros podemos comparar sensaciones, si esto es más suave, si esto es más rugoso, si es cálido, si está caliente, si está frío. Asociamos también la información de una forma flexible en un patrón constantemente cambiante. O sea, por ejemplo, ahorita yo tengo el aire acondicionado encendido, pero de repente comienzo a sentir un poquito más de frío, entonces ya mi temperatura cambió, ya yo comprendo e identifico que cambió mi temperatura. Y de allí está la parte de integrar pues toda esta información.
que a mí me está entrando del entorno para yo poder participar de forma satisfactoria en el ambiente. Les voy a colocar dos videitos, son bien cortitos, simplemente como para un poquito más lúdico y dinámico, que habla de este tipo de información. Vamos a ver si lo abren. Este eres tú en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Ok, entonces ese videito es muy lindo y justamente nos deja ver un poco sobre esa organización de la que les hablaba, ¿ya? Y muchas veces esto es lo que pasa con los chicos, por eso quizás no entendemos por qué se irritó o fue de la nada, no, lo que pasa es que hay muchos estímulos en el ambiente que en ese momento lo están desorganizando. Y esto no solo sucede en autismo, ¿ok? Esto sucede en múltiples diagnósticos e incluso en niños que no tienen ningún diagnóstico. Obviamente se presenta de diferentes maneras, pero no solo es parte del autismo. Voy con el segundo videito. Perdón. Bien. Entonces, en el video, de nuevo, vemos a una persona que está
recibiendo toda esa información del ambiente, el ruido del lapicero, la risa, el auto, y que como su sistema no tiene la capacidad de poder organizarla, pues llega un punto en donde conductualmente se muestran las crisis, ¿ok? No le iba a poner comillas, pero es que creo que así las conocemos todos, pero esas crisis sí tienen esta explicación hablando desde la parte sensorial, ¿ok? Eh, de allí tenemos esta pirámide, ¿ok? En esta pirámide lo más importante es lo siguiente. Cuando un ser humano nace, lo primero que se desarrolla es el sistema nervioso central y luego los sistemas sensoriales. Esa es la base de esa pirámide de aprendizaje, y que si esa base no está bien consolidada, yo comienzo a tener dificultades en las habilidades que vienen más arriba. Si ustedes se dan cuenta, la última parte, esa puntita de la pirámide, tiene motricidad fina, capacidad de inhibición motriz, eso quiere decir ese control de impulsos en donde yo me mantengo sentado, en donde no paso el límite. Al colorear pues controlo el no pasarme de la línea, el aprendizaje académico, autonomía personal y una conducta adaptativa. Pero fíjense que eso está en el tope de esa pirámide. Pero la base es este procesamiento sensorial, este desarrollo de sentidos que muchas veces tenemos miedo de que, o no nos gusta que el niño se ensucie, o no nos gusta que el niño toque el piso descalzo, pero son sensaciones importantes que deben estar para que esa base de esa pirámide se construya de forma sólida y más adelante no tenga o tengamos menos inconvenientes. ¿Ok? Importante estos cuatro conceptos de los que les voy a hablar ahorita. El primer concepto es el alerta, que es la detección de la información para activar el sistema nervioso. ¿Ok? Este alerta, ¿qué es? Es esa energía para yo estar atento a algo. O sea, por ejemplo, nos ha pasado que a veces vemos niños como con los ojos muy abiertos y como súper inquietos y que miran todo, procesan todo. Cuando yo tengo estas señales, es un niño que a lo que nosotros le llamamos que tiene un nivel de alerta alto. ¿Ok? Cuando yo tengo un nivel de alerta alto, es que estoy procesando todo ese montón de información a mi cuerpo, en mi sistema, y no estoy logrando como que calmar mi sistema nervioso. Si en el video, en el segundo video que les mostré, al final se escucha los latidos del corazón, y era parte de lo que yo les explicaba al inicio, o sea, se desencadenan todo este montón de respuestas químicas que nos aumenta muchos ritmos en nuestro cuerpo, y justamente aparece, podemos ver este nivel de alerta alto. O por el contrario, tenemos niños que los ves un poco más adormecidos, como que es que no prestan mucha atención, hay que repetirle mucho las instrucciones, y es porque más bien ellos tienen un nivel de alerta bajo, que igual más adelante les voy a explicar cómo se relaciona eso con las alteraciones del procesamiento sensorial. Está la organización del comportamiento por esto mismo que vimos en el video. Si yo tengo, si a mí me molesta el ruido, me molestan las texturas, me molesta que me toquen, entonces yo voy a estar reaccionando constantemente de forma disruptiva, por ponerle una palabra, y la gente sola, las personas a mi alrededor, muchas veces lo único que se llevan es que yo soy un niño agresivo, soy un niño que no quiere hacer caso o malcriado, pero están estas dificultades que generan esta conducta, ¿ok? La praxis es simplemente la coordinación de nuestro cuerpo para ejecutar un movimiento, y esto puede ser incluso hasta para aprender a agarrar la cuchara y llevármela a la boca al comer. Esta praxis tiene también tres pasos para que se pueda dar, que la primera es la ideación, que es esa idea o esa imagen mental de cómo resolver el problema. Por ejemplo, si yo veo un muro muy alto, yo primero pienso y tengo en mi cabeza la idea de cómo hacer para escalar, ¿ya? Luego tengo el planeamiento, que es que yo organizo cómo voy a usar mi cuerpo para poder ejecutarlo. Y luego viene la ejecución, que ya es al momento de mover mi cuerpo.
En este proceso sucede algo importante que se llama un feedback o la retroalimentación corporal del sistema, en donde yo me imaginé lo que voy a hacer, organizo mi cuerpo, lo ejecuto, no me funciona esa estrategia, mi cuerpo lo entiende y yo vuelvo a generar una nueva estrategia. Este también es uno de los problemas de los chicos porque no tienen esa retroalimentación. Es como que su cuerpo se queda así como que, ok, lo intenté una vez y lo ven, o sea, lo vemos mucho, que lo siguen intentando de la misma manera, la misma manera, la misma manera. Y es porque no tienen ese proceso de retroalimentación corporal que es importante dentro de esta praxis, ¿ok? Y está la respuesta adaptativa, perdón, que es una respuesta exitosa ante un reto ambiental. Por ejemplo, un niño en un parque, lo que nosotros esperamos es que se suba al columpio y se meta, se suba a la resbaladera y se lance. Que si el niño está comiendo y se ensució con el fideo, nosotros esperamos que o se limpie o, ok, se dio cuenta que se ensució, pero no llora, no grita. Entonces, esa respuesta esperada o coherente con el estímulo es lo que nosotros llamamos respuesta adaptativa. ¿Sí? Voy a dar stop un ratito porque hay unas preguntas. Y después de que las responda, podemos continuar con la presentación, ¿verdad? Ok, hay una acá. Ok, en el chat sí, efectivamente, no solamente en el autismo, se presenta en otros casos y, como les decía, niños que a veces no tienen ningún diagnóstico o que nos llegan a nosotros a la terapia porque están presentando algunas dificultades en el colegio, como la parte de o sea, copiar incompleto o no se quedan tranquilos sentados, ese tipo de cosas. Me preguntan qué significa una unidad perceptual y si puedo dar un ejemplo. A ver, ok. Acá, ¿qué es una unidad perceptual? Son esos, o es un elemento de un objeto que nuestro sistema lo utiliza para poder reconocerla. ¿Ok? Eso es como lo más sencillo para explicar ese concepto. Sin embargo, un ejemplo puede ser, si nosotros nos ponen una imagen, ¿ok? Entonces la imagen tiene unas líneas hacia arriba con una curvita que va a bajar, tiene como unos pompones aquí al ladito. Las unidades perceptuales son esos elementos que están allí, ¿ok? Esas líneas, ese gordito que ven acá o esa línea que sube, pero su sistema, su cerebro, lo va a percibir según algo que ya conozca. Por ejemplo, yo porque aquí me estoy imaginando que fuera un conejo. Entonces, imaginemos que es como un conejo medianamente dibujado, pero su cerebro no necesita que esté completamente hecho, sino que ya con pequeñas unidades perceptuales, o sea, esos pequeños elementos, se puede completar esa imagen. Y para que eso se complete, yo no solamente necesito esa entrada organizada a nivel sensorial, que es visual, sino ya tener conceptos aprendidos acá para que mi cerebro pueda hacer esa asociación, que era una de las funciones de las cuales yo les mencionaba hace ratito. ¿Sí? Espero haber respondido. Tengo otra pregunta. Mi niña de 9 años con síndrome de Down le gusta escuchar el televisor a alto volumen, que podría ser que ella solo quiere concentrarse en la TV. Bueno, aquí hay muchas, muchas variables, ¿ok? Actualmente muchos chicos quieren pasar viendo la televisión. Si es un problema de que el sonido muy alto, puede ser que ya tenga un bajo registro de auditivo, entonces necesita mucho estímulo para poder activar. Recordemos que además las personas con síndrome de Down a nivel auditivo tienen una estructura diferente, ¿ok? Entonces ellos también, por la estructura que tienen una percepción auditiva diferente, o sea que procesan diferentes información auditiva, ¿ya? Pero puede ser eso de igual forma. En uno de los documentos, que igual ya para la próxima sesión yo les voy a, o sea, vamos a poder utilizarlo,
hay un cuestionario en donde podemos ir llenando ciertas casillas que nos den un poquito más de respuesta sobre ese llamado perfil sensorial de nuestros pequeños para poder saber qué estrategias podemos aplicar y qué podemos utilizar. ¿Ya? Sí voy a pasar las diapositivas, están en el Drive, está la presentación y están los otros documentos que iba iba a compartirles, ¿ok? De allí vamos a continuar con la presentación. Ah, ya, perdón. ¿Cómo apaciguar ese descontrol en el niño a primera instancia, antes de un tratamiento? O sea, imagino que me está preguntando un tratamiento médico. O sea, o sí, sí me puede escribir allí rapidito, pero el descontrol o ya esas llamadas crisis o o esos, ok, antes de un tratamiento terapéutico. A ver, primero identificar realmente qué detonó ese descontrol. Si es, como estamos hablando de la parte sensorial, si lo detonó un ruido muy fuerte, yo lo primero que tengo que hacer es pensar en retirar ese estímulo para poder ir calmando al niño, ¿no? O lo detonó que se ensució con algo, yo tengo que intentar quitar ese estímulo para ir bajando esa conducta que se alteró, ¿ok? Hay muchas formas también a nivel de pictogramas, hay muchas formas también de conversar con los chicos. Los papás saben más que nosotros como terapeutas a veces cómo comunicarse con los niños, porque a veces puede ser un simplemente coger la manito o vamos a calmarnos. Hay niños con los que funciona no dejar que estén como que en ese descontrol corriendo y lanzando cosas, sino como que centrar un poco y respirar. Cuando eso me pasa a mí en las terapias, yo incluso doy la terapia o sea, apago todas las luces, bajo mi tono de voz, intento no moverme tan rápido, porque cuando suceden este tipo de cosas por unas hipersensibilidad táctil, perdón, una hipersensibilidad de cualquier sentido, yo tengo que reducir la carga sensorial de ese momento. Entonces, por ejemplo, en mi terapia, yo rápidamente para ayudarme apago las luces porque ya ahí yo bajo mucho la carga visual. Bajo mi tono de voz porque ya entonces ahí bajo la carga de estímulo auditivo. Y trato de no tocar mucho a los chicos porque si sigo bajando estímulos, es que no tengan mucho estímulo, ¿no? Y me muevo lento porque también la manera en que nos movemos, por ejemplo, a veces en las terapias aplaudimos y bravo y saltamos, todos estos movimientos generan, o sea, es información visual. Entonces, si tenemos a un niño que está muy estimulado a nivel sensorial, tenemos que bajar todos esos estímulos para poder razonar un poco o ir calmando y que todos esos signos, ¿ok? Vitales, al bajar también nos ayuda a calmar. Es como cuando nosotros estamos nerviosos. ¿Qué hacemos? Respiramos profundo para poder bajar los latidos del corazón, ¿verdad? Ya cuando uno siente eso, uno siente que va un poquito más tranquilo. Es exactamente el mismo principio, ¿sí? Solo que tengo que tener en claro cuáles son los estímulos que tengo en el ambiente, qué fue lo que lo detonó para ir bajando. Tengo un niño de 5 años, tiene un diagnóstico, él no es agresivo, pero es muy hiperactivo. ¿Cómo podría bajar la intensidad de él? Tira las cosas, él no lo hace de maldad, él piensa que es un juego. Más adelante, incluso, bueno, más adelante, nosotros vamos a hablar de ciertas características de cada una de las disfunciones de integración sensorial. Hay niños que lanzan los objetos porque quieren escuchar cuando caen. Eso es una búsqueda sensorial, ¿ok? O quiero mirar cómo, por ejemplo, el plato comienza a dar vueltas cuando cae. Eso es una búsqueda sensorial a nivel visual, ¿ya? Em,
hablando desde la parte sensorial. Otra, bueno, ahorita que recuerdo respondiendo a estas preguntas, también es importante que entiendan que no todo es sensorial. Yo hoy les estoy analizando todo lo que me están indicando desde la teoría de integración sensorial, porque bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando, este es el tema de hoy, pero no todo es integración sensorial. Puede ser que efectivamente el niño no lo hace por maldad, pero quizás esté buscando la atención de alguien en ese momento, y entonces él lanza ese objeto, pero ya eso es un análisis desde la parte de conducta, de cómo trabajar ese ABC de la conducta, ¿ok? Pero igual más adelante yo les voy a mostrar algunas características que quizás nos van a poder ayudar. A saber qué puede estar pasando con el niño. Creo que ahí ya respondí esta sesión de preguntas y podemos iniciar de nuevo con la presentación. Déjenme tomar un poquito de agua. Llegó esta pregunta. ¿Por qué cuando hay autismo un niño se pega a la cabeza y ve como que fuera normal lo que está o qué está sucediendo? Bueno, justo ayer me pasó con uno de mis chicos. Él estaba muy enojado por una situación que no era sensorial, sino por una situación allí con la mamita, y comenzó a golpearse. En ese momento de golpearse en la cabeza, ¿sí? Y él me mira, él está midiendo qué o cuál es mi respuesta, ¿ok? Eso, por ejemplo, ya es analizado desde otro enfoque conductual. Si lo analizamos desde la parte de búsqueda sensorial, puede ser que él en ese momento está queriendo sentir, porque debe tener un registro, o pudiese tener un registro de sensaciones bajo, ¿sí? No, no está bien, eso no es una respuesta adaptativa, ¿sí? Porque nosotros no esperamos que un niño se golpee la cabeza para sentir, ¿sí? Pero habría que ver qué más, ¿ok? Habría que verlo, habría que evaluar bien qué puede estar pasando. Vamos a continuar y nos habíamos quedado por acá. Ok. Dentro de las respuestas adaptativas que conversábamos, fíjense que en estas imágenes hay cuatro imágenes. Obviamente también nosotros podríamos analizar desde cuál es la o cuál fue la verdadera situación que detonó eso, pero por ejemplo, vemos a unos niños muy contentos jugando en un parque. Eso es lo que nosotros esperamos de los niños, que están en un parque y van a jugar súper divertido con todo. Al ladito tenemos a un nene que está llorando, ¿ok? En un césped, pareciera también un parquecito. Si lo vamos a mirar ahorita desde una respuesta adaptativa, entonces yo puedo decir que el niño puede que le esté molestando la textura del césped, o le está molestando el ruido, le está molestando toda la luz que está recibiendo en ese momento porque parece que hay sol, ¿ok? Y eso no es una respuesta adaptativa, porque ¿qué esperamos que haga un niño cuando está en un parque? Bueno, debería estar corriendo, divirtiéndose con el perrito, ese tipo de cosas. Entonces, esa es la diferencia entre una respuesta adaptativa y una que no es. También tenemos pareciera que el nene del otro lado está como llorando y pareciera que se estuviera bañando. De nuevo, lo podemos analizar, puede ser que le moleste alguna cosa del agua o o el ruido o que está cerca de la otra niña. Entonces, hay que analizar esa parte de qué le está pasando al niño. ¿Ok? Y al otro ladito tenemos un bebé feliz y contento comiendo sus fruticas con las manos y fíjense que no tiene ningún problema, no se ve ninguna cara de asco.